de la educación sexual obligatoria. A partir del próximo año escolar en Israel, por primera vez, la educación sexual será obligatoria para todos los estudiantes del sistema educativo. Por ejemplo, en los grados 1 a 5 aprenderán lecciones sobre yo y mi cuerpo, cómo lidiar con situaciones de tentación, aprender a decir no, higiene y autocultivo, exposición a contenido inapropiado, privacidad, etcétera. Los alumnos de sexto grado tratarán el desarrollo sexual y cómo este se manifiesta en niñas y niños, las diferencias en el desarrollo fisiológico y emocional. En la escuela intermedia y secundaria se tratarán lecciones sobre el amor y relaciones, el acoso sexual y el hecho de la pornografía no es amor. ¿Qué opina usted, doctor Lightman? Yo pienso que tiene que ser así. En vez de que ellos lo aprendan por todo tipo de fuentes, si se les puede llamar así, mejor que esto sea en forma de manera uniforme, que hablen cómo hacerlo en la escuela. Tiene que ser. ¿Por qué en el siglo XXI, donde ya la humanidad ha tratado todo, estamos en un estado de congoja todo lo referente a la educación sexual, doctor Lightman? Porque somos animales. Y si realmente fuéramos animales, no necesitaríamos ninguna educación sexual. Pero el hecho de que no somos solamente animales, sino que animales con la tendencia al mal, que principalmente se manifiesta en la comida, el sexo y en la familia. Entonces, todo lo relacionado con el sexo y la familia tenemos que educarnos contra el instinto al mal que se manifiesta en esto principalmente. Entonces, la educación sexual es un paso positivo o que se encuentra en una crisis la humanidad. No se trata de una crisis, la sociedad tiene que ocuparse sistemáticamente de la educación sexual y no solamente, y quizás no llamarlo así. ¿Cómo lo llamaría? Naturaleza humana, algo así. Porque justamente no se refiere solo al sexo. Porque hay muchas afecciones sexuales, violación, abuso. Sí, todo eso está dentro de la naturaleza humana. Y la educación que usted ofrece sobre la naturaleza humana no solamente relaciona del acoso sexual, eso sí, también incluye, pero no solo eso. En ciertos lugares se habla de que es aún temprano. Por ejemplo, en el segundo grado, cómo tratar el tema de la tentación. Yo no entro en esas discusiones, pero aquí hay que decidir juntos sobre estos temas. También los padres y también los maestros. ¿A partir de qué edad es bueno empezar a hablar de la educación sexual? Yo no lo sé, yo no me meto en esas cosas, yo no entiendo, no tengo una opinión al respecto. Pero seguramente que en segundo grado me parece que no, aunque hoy puede ser que ya se manifiesten señales que los maestros vean que ya se tendría que empezar esa edad. Depende de qué se empiece, todo tiene que ser gradual. Hay que esperar que los niños pregunten o explicarlos. Yo no entiendo de esto. Esto es un terreno del que yo no quiero tratar. No es algo que esté en mi terreno. Bueno, entonces voy a hablar más sobre la ideología. ¿Qué idea principal es importante transmitir a los niños con relación a la educación sexual?
que es algo natural, dice el doctor Leitman, que es complejo, que entre los animales es algo muy natural y por eso no tiene ningún problema, no hay que enseñarles, pero nosotros, como tenemos una tendencia al mal, tenemos que enseñarnos a enseñar a los jóvenes cómo comportarse con sus impulsos naturales y sobrenaturales. Y por eso necesitamos un proceso educativo de este tipo que se relaciona al género humano. Si fuéramos animales, no hablaríamos de esto siquiera. Todo pasaría en forma instintiva, pero debido a que somos humanos, tenemos también todo tipo de impulsos y con eso también instintos y tendencias a favor y en contra. Entonces tenemos que aprender cómo equilibrar todos esos sentidos, sentimientos, pensamientos que se despiertan en nosotros. ¿Cuáles serían los puntos a enfatizar en relación a varones y a niñas en relación al tema sexual? Habla con los especialistas, dice el doctor Leitman. Seguro que no tendría que ser juntos a partir del segundo grado. Eso puede hacer más nocivo que positivo, pero empezar a explicarles. En nuestra generación, dice Dudi, hay mucha confusión con respecto al género, estereotipos sexuales. ¿Qué sería lo importante explicar sobre la diferencia de los sexos? No hay ningún problema al respecto, dice el doctor Leitman, solo hay que ver cómo uno se enfoca el tema, porque en las formas naturales vemos que hay masculino negativo, positivo negativo, y tenemos que explicar estas cosas a los niños. La pregunta es, ¿cuántos somos capaces de explicar a esas edades tempranas este tipo de cosas? Esa es la pregunta. Si la educación sexual puede tratar todo tipo de cuestiones de violación o confusiones, hay que tener precaución porque puede justamente despertar estas cosas. Una educación sexual positiva puede evitar todo tipo de problemas. No sé, no tengo experiencia en el tema. Yo soy un hombre como cualquier hombre, pero no te puedo decir porque no tengo ninguna experiencia en relación a los niños en ese tema. Usted, si es especialista en el tema de la sabiduría de la Kabbalah, ¿de dónde proviene la raíz espiritual sobre la tendencia sexual, doctor Leitman? Esto se relaciona con la conexión que hay entre las dos formas, o dos polares, dos polos negativo y positivo, más y menos, que en la conexión entre ellos pueden engendrar sus descendientes y continuar la generación y avanzar hacia las correcciones. Lo que no pueden hacer en una vida lo hacen a lo largo de las generaciones. Hay que dominar el instinto sexual o ir tras el instinto. Doctor Leitman, depende de cómo se comporta la sociedad. Si preguntas por parte de la sabiduría de la Kabbalah, hay leyes. Yo no creo que uno se tiene que encerrar en un convento, pero tampoco pienso que hay que esperar que pase todo lo que tenga que pasar.
Si no están en un estado central, como siempre, en la línea media. Entonces, ¿qué es esa línea media que se utiliza correctamente en la tendencia sexual, que se usa sin límites o se encuentra o se inhibe? Depende de los tiempos, la cultura. Es imposible definirlo. Gilad, ¿por qué el tema de la sexualidad es algo como secreto, que no se habla, así como se habla de comida, por ejemplo? Doctor Leitman, yo puedo hablar de esto en forma muy expuesta. La pregunta es cómo lo van a entender. Y es por eso que yo me freno y no expongo lo que tengo. No usted, pero la cultura. La cultura es así, porque uno puede volcar en eso todo tipo de cuestiones, porque son cosas muy cercanas a la naturaleza humana y lo pueden poner por encima o por debajo. ¿Qué es más cercano en la tendencia a la sexualidad que la tendencia de la comida? La cuestión de la comida es más natural y más libre y más aceptable, y uno no se va a avergüenza de que tenga excesos en comida. Puede hablar de eso y va, por ejemplo, a atenderse a nivel médico, pero en cuestión de la sexualidad son cosas que uno tiene vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué raíz tiene la vergüenza sexual? Es una raíz muy elevada relacionada con el contacto entre el hombre y la mujer, y muy íntimo, como fue del inicio, siempre, durante miles de años de la humanidad. Y por eso, yo no creo que eso desaparezca. En la medida que vivamos, que existamos hasta el fin de la corrección, existirá este problema de los sexos y vamos a tener que todo el tiempo.